Un saludo cordial a los periodistas Jesús Macedo y Marcos Saavedra del programa Controversia. El día de hoy vamos a comentar sobre el aporte intelectual de José Carlos Mariátegui La Chira. Mariátegui nació en Moquegua el 14 de junio de 1894 y murió el 16 de abril de 1930 en Lima. Fue un escritor, periodista y pensador político. Fue uno de los primeros intelectuales socialistas. Él se consideraba marxista-leninista, más se le conoció como Amauta. Él es considerado como el pensador más grande de la historia peruana y a él se le ha estudiado desde diferentes puntos de vista, desde diferentes aristas: el humano, el literario, el de las ideas, como marxista, y desde lo social. El historiador Jorge Basadre, en su libro Historia de la República del Perú, habla sobre Mariátegui y dice lo siguiente: él mismo acabó convertido, dice, en mito y objeto de culto fetichista. ¿Por qué opina así Basadre? Porque muchos llamados mariateguistas, izquierdistas o socialistas lo citan o lo citaban dogmáticamente, así como los creyentes del catecismo. O sea, el pensamiento de la Amauta no es considerado como una guía para la acción, porque cuando lo convertimos en dogma, definitivamente sus aportes no estamos utilizando como herramienta. Ese es el problema. Aplicó el marxismo-leninismo, el materialismo dialéctico, para conocer la realidad peruana, pero desde una visión del Perú desde dentro. Mariátegui nunca fue dogmático. No se contentó con repetir el marxismo, sino aplicó creadoramente a la realidad peruana. A eso se debe el estudio que hizo de los 7 ensayos de la realidad peruana. Y dice textualmente lo siguiente: no queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. Esto escribe en un artículo Aniversario y Balance en la revista Mauta, de su conducción número 17 en septiembre de 1928, antes de morir 2 años. Mariátegui no ha sido teórico, porque él funda un 7 de octubre de 1928 el Partido Socialista. Entiéndase bien, Partido Socialista. El año 1929 funda la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, y luego la Federación de Yanacones, o sea, de campesinos. O sea, no se olvidó de la clase obrera, no se olvidó del campesinado. Ha dirigido revistas como Labor, Amauta, pero todo en perspectiva de fundar o construir el socialismo. Escribe apoyando sobre las 8 horas, más que todo, porque en esos años, hasta el año 19, la clase obrera en el Perú implementa una serie de movilizaciones para lograr justamente la reducción del trabajo en las 8 horas, que escriben en los periódicos El Tiempo y La Razón. Mariátegui no fue un marxista de gabinete, teórico, o teorizador, o de la academia. Fue un intelectual organizador, fue autodidacta. Recordemos, Mariátegui no tuvo la oportunidad ni siquiera de acabar el 5º de primaria. En otras palabras, fue un hombre orgánico que incursionó plenamente en la actividad política. Eso es lo más resaltable. Él unió la teoría con la práctica, y nosotros sabemos que la práctica social es el criterio de la verdad. Fue investigador. Él caracterizó a la sociedad peruana como semifeudal y semicolonial. Estamos hablando en la década del 20 al 30, o sea, de 20 a 30. Pero muchos, mire, nosotros hoy ya no vivimos la semifeudalidad ni la semicolonialidad. Fuimos colonia de España, semicolonia de Inglaterra, semicolonia de los Estados Unidos. Hoy esas características
ya no corresponden a nuestra formación socioeconómica. Somos un país capitalista, dependiente. Ojo, dependiente de las transnacionales. O sea que hasta las categorías sociales hoy en día cambian y no podemos dogmáticamente seguir repitiendo o creernos de que somos mariateístas, repitiendo que somos infidel semicolonial, como lo ha hecho un grupo infantilista y terrorista Sendero Luminoso. Hasta el 2000 seguían repitiendo que éramos un país semifeudal, semicolonial. Eso es dogmatismo. No leen, no estudian, ¿cierto? Hoy en día ya no vivimos lo que vivió Mariate hace más de 100 años. El sistema capitalista que vivimos dependiente, y estamos dentro de la neocolonialidad, ya lo hemos dicho, de las transnacionales, hoy ha cambiado de modelo. Vivimos el modelo neoliberal desde hace 30 años y a nivel global 40 años. Y es lo que nosotros decimos el desarrollo del capitalismo salvaje. ¿Qué cosas se ha implementado? ¿Qué novedad tenemos en este siglo, más que todo? La minería informal, ¿cierto? La pesca informal e ilegal, la tala ilegal, el contrabando, el narcotráfico, los comerciantes de la educación superior, de las universidades bambas, que son un poder, los transportistas y los colectiveros informales y los cocaleros. Eso nosotros no lo decimos. Este es aporte del sociólogo Sinesio López en el presente año, mes de febrero. Entonces, hoy tenemos que debatir de estos nuevos grupos de poder que surgen en el país y tienen representación en el Congreso de la República. Por ejemplo, en Puno, un representante de la minería informal que está lanzando ya por la tercera vez y recién se ha formalizado. Es poder económico. Incluso financia a sus candidatos. Bien, con el modelo neoliberal se ha dado todo un proceso de despolitización, porque desde Palacio de Gobierno, Alberto Fujimori desprestigió a todos los partidos políticos en general, y en especial a los de izquierda, a diario. Desprestigió, minimizó los sindicatos, los organismos gremiales, las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Por eso que la despolitización empieza con la universidad. Tenemos nuestros jóvenes de esa temporada que decían, no, la política es sucia, la política es cochina. Y a esa juventud hoy en día se le llama juventud X, Y, Z. Ya no hay prácticamente sindicatos fuertes de los obreros. No hay movimientos campesinos consolidados. Los frentes de defensa de la década del 70 prácticamente han sucumbido, ¿no es cierto? Hoy es el espontaneísmo el que predomina. ¿Por qué sucede esto? Porque justamente el modelo neoliberal hace una ofensiva ideológica y política contra las otras corrientes y particularmente contra los socialistas. En realidad, también otro aspecto que ha desprestigiado, ha arrinconado a los socialistas es el grupo terrorista Sendero Luminoso, que ha eliminado, ha asesinado a líderes a nivel nacional y a nivel departamental. Por ejemplo, un solo ejemplo a nivel nacional, María Elena Moyano, el 15 de febrero de 1992, la madre Coraje, que ha sido asesinado porque jamás se ha subyugado a los caprichos de este grupo terrorista. En el departamento de Puno, muchísimas personas. A ver, empecemos. Marcelino Pachari, alcalde de la provincia de Azángaro, en 1989, 18 de mayo, de Izquierda Unida, asesinado por Sendero. ¿Cierto? Los hermanos Vilca, Miguel Vilca de Palca, de la provincia de Lampa. Norman Bedoya Asa, catedrático de la Universidad Izquierda Unida. Porfirio Zuni, profesor y dirigente campesino, diputado regional. Zenobio Guarzaya, ¿no? Alcalde de San Antonio de Salinas.
Anastasio Mamani, sociólogo y dirigente campesino, asesinado en Mo, justamente por este grupo. O sea, este grupo ha desprestigiado a la izquierda y la derecha ha sabido muy bien aprovechar. ¿Qué ha dicho la derecha? Que en sí Sendero es primo hermano de la izquierda. O sea, imagínense, eso a través de los medios de comunicación concentrados. La hoz y el martillo hoy es como un símbolo del senderismo, del Movadep, etcétera, ¿no es cierto? Y el color rojo, prácticamente para la población, ha venido a significar como sinónimo de muerte, crimen, terrorismo. ¿Quién ha desprestigiado, ha prostituido la palabra revolución, izquierda, socialismo? Sendero, eso que quede bien claro. Hoy existe la necesidad de volver a Mariátegui para continuar su obra, ¿cierto? Seguir desarrollando la teoría socialista, porque no todo está hecho con Mariátegui, hay que seguir desarrollando. Continuar la lucha de ideas que hoy se está perdiendo. Ya no hay debate, ya no hay polémica, ¿cierto? Hay que asumir el estilo de hacer política de Mariátegui. Hay que retomar el método dialéctico, o sea, marxista. Recién podemos avisorar el socialismo como una gran obra que necesita el concurso de todos los hombres progresistas y de izquierda. En este periodo, la tarea es la unidad de todas las colectividades de la izquierda. Felizmente, el 27 de marzo, todos los grupos de izquierda, a excepción de Perú Libre y Juntos por el Perú, que hoy es un cascarón, se han reunido y hay un acuerdo, y en Puno ya se ha implementado, hay un acuerdo, hay una coordinación para reunificar la izquierda a nivel regional y luego a nivel nacional, porque la tarea es de abajo a arriba, no al revés, como siempre es impuesto, porque a veces también, así como existe centralismo económico, hay centralismo en los partidos políticos. A ver, ¿por qué tanta discrepancia? ¿Por qué tanto fraccionamiento? ¿Por qué tanta atomización? ¿Qué es lo que nos une? Primero, somos peruanos, queremos cambio, hay una identidad nacional. Somos puneños, hay una identidad regional. Somos de izquierda, es una identidad política. Luchamos contra el sistema capitalista y su modelo neoliberal. ¿Eso no nos une? Luchamos contra el centralismo limeño. Y el centralismo no es de ahora. Aya de la Torre y Mariátegui ya debatían en el siglo pasado, en la década del 20 al 30, justamente sobre regionalismo y centralismo. Queremos construir el socialismo, todos los mariateguistas. ¿Y eso no nos une? Evidentemente que sí. Entonces, ¿a qué se debe tanta fractura, tanta atomización? Aquí tenemos que dejar el sectarismo, el dogmatismo, el fraccionalismo. Y tenemos que pensar en forma ya más madura. No podemos seguir con fraccionamientos. En este periodo, todos los partidos neoliberales, en este periodo, o sea, del gobierno del señor Pedro Castillo, los partidos de la derecha, la ultra neoliberal, lo que quiere, se ha trazado una estrategia: liquidar, arrinconar al conjunto de la izquierda. Para eso, lo primero que está haciendo es lo siguiente. A través de sus medios de comunicación, tanto periodísticos, o sea, el periodismo escrito, la televisión, la radio, ¿qué es lo que está haciendo? Hacer consentir a la población de que Pedro Castillo representa a todas las izquierdas del país y a los llamados comunistas, lo cual no es cierto. Segundo, Castillo es corrupto. Sí hay actos de corruptela, eso no se puede negar. Ahora, cuarto, si la izquierda es corrupta, es incapaz, o sea, de la incapacidad de Castillo, entonces de esta forma quiere aislar a los izquierdistas, a los mariateguistas. Entonces, las cosas están bien claras. Rápidamente queremos señalar cuál es el aporte intelectual de José Carlos Mariátegui.
¿Qué obras he escrito? Y para eso para no, tampoco, vamos a ver, las obras completas. Tomo 1, la escena contemporánea. Tomo 2, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que es una investigación, cómo se encontraba nuestro país en el siglo pasado. Tomo 3, el alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy. Tomo 4, la novela y la vida. Tomo 5, defensa del marxismo. Tomo 6, el artista y la época. Tomo 7, signos y obras. Tomo 8, historia de la crisis mundial. Tomo 11, peruanicemos al Perú, que es una obra muy importantísima. Tomo 12, temas de nuestra América. Tomo 13, ideología y política. Y recomiendo a la juventud que lo lean este libro, así como 7 ensayos. Temas de educación, es el tomo 14. Tomo 15, cartas de Italia, figuras y aspectos de la vida mundial, primera parte. Tomo 17, segunda parte. Y el número, tomo 18, es figuras y aspectos de la vida mundial, o sea, la tercera parte. Decíamos hace rato que el 7 de octubre de 1928, el Amauta fundó el Partido Socialista Peruano. Se formó ese día el Comité Central y él fue el primer secretario general. No ha fundado el Partido Comunista. Esa es una mentira. Es otra cosa. A la muerte de él, el Partido Comunista en esa temporada, Eudusio Rabins, etc., lo cambiaron de nombre. Le pusieron comunista. En esos años a nivel mundial, todos los partidos llamados comunistas tenían un aparato supranacional, la Tercera Internacional Comunista. Mariátegui no vio por conveniente pertenecer a la Tercera Internacional ni cambiar el nombre de socialista a comunista. Entonces, no quiso afiliarse, en otras palabras. Entonces, esto tiene que ser analizado seriamente por los llamados seguidores de Mariátegui. Uno de los aportes de José Carlos Mariátegui al marxismo latinoamericano fue la inclusión del indio como sujeto de la revolución. O sea, ya no solamente estamos hablando del proletariado, sino del indio, que de repente equivocadamente se le llama, es el campesino, es el hombre rural. Por eso que dice lo siguiente, y esta cita sí lo voy a leer. La lucha de los indios, proletarios y campesinos en estrecha alianza con el proletariado mestizo y blanco contra el régimen feudal y capitalista pueden permitir el libre desenvolvimiento de las características raciales indias y podrá crear la ligación entre los indios de diferentes países por encima de las fronteras actuales que dividen antiguas entidades raciales, conduciéndolas a la autonomía política de su raza. Y nosotros realmente consideramos, como otros autores, muchos estudiosos de la Mauta, como trascendencia histórica señalan la traducción del marxismo a la realidad peruana. El ideario de Mariátegui, quien tomó el marxismo y lo adoptó a las condiciones sociales y productivas latinoamericanas, aún repercute entre los revolucionarios de América. Finalmente, ya para terminar este comentario, quisiéramos señalar algunas tesis sobre Mariátegui. Y nosotros tenemos que citar a algunos autores. El año 2012, un seguidor de la Mauta, Eduardo Ibarra, escribe las tesis sobre Mariátegui. Entonces, que es importante, pero nosotros los más importantes hemos considerado. Acá no estamos haciendo dogmatismo, ni tampoco a pie de la letra lo que él ha dicho. Él considera 25 tesis, de las cuales hemos tomado algunas y otras de otros autores, de Flores Galindo, etc., hemos considerado. José Carlos Mariátegui aplicó creadoramente la verdad universal del marxismo a la práctica concreta de la revolución peruana. O sea, el principio del análisis concreto de una situación concreta. El pensamiento de Mariátegui es la interpretación correcta de la realidad peruana. Es la segunda tesis y la premisa teórica de su transformación revolucionaria. El problema
de los socialistas, ¿no? No es describir la sociedad, sino transformarla. Tercera tesis. El pensamiento de Mariátegui es un desarrollo original del marxismo en las condiciones de un país atrasado como el nuestro. Es la teoría del socialismo peruano. Cuarta tesis. Pensar la contemporánea realidad peruana entraña considerar el pensamiento de Mariátegui como elemento fundamental de esta realidad, ¿no? Quinto, el pensamiento de José Carlos Mariátegui comprende al mismo tiempo una teoría y un método. Eso es lo más importante en Mariátegui, el estilo, la forma como ha sabido investigar. Ser, hemos dicho, teórico y práctico, no solamente ser uno de gabinete, ser de la academia, como hoy mucho tenemos en nuestras universidades. Sexta tesis. Negar el pensamiento Mariátegui como piedra angular de la base de unidad de los socialistas peruanos es negar la vigencia de su teoría de la sociedad y la revolución peruanas. Y negar la necesidad de desarrollo es negar su método. Ahora, lo principal sería la séptima tesis. Lo principal en el pensamiento de José Carlos Mariátegui es su teoría de la revolución peruana. Y por lo tanto, su quinta esencia es la cuestión del poder, cuestión principal del socialismo científico. Octava tesis. El pensamiento de Mariátegui tiene un definido carácter proletario y por eso expresa el interés histórico. Y también dijimos que como aporte al marxismo latinoamericano, incluyó el indio como sujeto de la revolución. Y eso no han hecho otros pensadores socialistas. Eso es importante relevar. Noveno. El desarrollo de la forma nacional del marxismo tiene como guía el marxismo, como piedra angular, el pensamiento de Mariátegui y como blanco la realidad concreta. Y finalmente, la tesis 10. José Carlos Mariátegui no fue infalible, ha tenido errores. Eso es cierto. Por ejemplo, en los 7 ensayos, él considera de que el imperio incaico, o sea, el Tahuantinsuyo, tenía prácticamente, era un modo de producción del comunismo agrario, así lo dice. Pero los años 70, cuando yo, 70 y tantos, era un estudiante, Carlos Núñez Anaviterte, sociólogo, socialista, ¿no? Y dice que no es así. Él incluso evidencia muchos elementos y dice que el Tahuantinsuyo vivía un proceso entre el esclavismo y la feudalidad. Nadie es infalible. El Amauta no pudo ser. Teníamos que ser unos ilusos, unos fanáticos en decir que Mariátegui nunca se equivocó, ¿cierto? Pero lo importante es que nosotros debemos seguir los pasos de Mariátegui. Invito a la juventud que lea por lo menos sus libros, principalmente 7 ensayos, defensa del marxismo, temas de educación, ¿no? Ideología y política, entre las más importantes. Muchas gracias a la digna audiencia. Será hasta una nueva oportunidad.